Reacción de dismutación de Cannizzaro. La reacción de Cannizzaro es una reacción de oxidación-reducción entre dos moléculas de aldehído que no tengan hidrógenos en posición alfa. Vamos a analizar una reacción muy curiosa, donde los compuestos de carbonilo aldehído en medio alcalino, si no tienen hidrógenos en alfa y por tanto no pueden desarrollar la condensación aldólica, desarrollan otro proceso. Ya sabéis que lo normal es que los compuestos de carbonilo, es que en medios básicos desarrollen la importantísima reacción de condensación aldólica. Pero la clave de la condensación aldólica está en el hecho de que el medio alcalino desprotona y genera un carbanión que se estabiliza por resonancia a través del ion enolato, y ese carbanión, como nucleófilo, se adiciona a otro agrupamiento de carbonilo. Es decir, la clave de todo está en la existencia de hidrógenos en la posición alfa con respecto al carbonilo, que es lo que permite que el medio alcalino desprotone uno de esos hidrógenos y genere la carga negativa. Si nosotros nos enfrentamos al tratamiento de medio básico de las moléculas de carbonilo sin hidrógenos en alfa, repito, porque es la clave de todo, que no tenga hidrógenos en alfa, pues evidentemente no se puede hacer el primer paso de la condensación aldólica y en consecuencia no se puede hacer la condensación aldólica. Nosotros, si tenemos moléculas de benzaldehído que no tienen hidrógenos en alfa, que no tienen forma enólica consecuentemente, si vosotros lo hervís con sosa o potasa, no podéis decir que el primer paso sea desprotonar, no hay dónde. Por tanto, en esta situación, los aldehídos no enolizables, sin hidrógenos en alfa, que es lo mismo, lo que hacen es adicionar el agrupamiento hidroxilo. Observen ustedes cómo al hacer la adición de un agrupamiento hidroxilo en una función de carbonilo, se crea una estructura, un intermedio de reacción que tiene una altísima inestabilidad por tener una gran densidad de carga eléctrica acumulada en el mismo carbono. Esta estructura resuelve esa inestabilidad expulsando el ion hidruro. Tiene dos opciones: o expulsar el OH que entró y entonces no se daría ninguna reacción, o expulsar el ion hidruro. Si ustedes expulsan el ion hidruro, aquí formarían un doble enlace, carbono-oxígeno, y el hidruro como nucleófilo se adicionaría al otro agrupamiento de carbonilo de una segunda molécula. Observen cómo al hacer la adición del hidruro se nos ha formado la sal del alcohol en presencia del ácido orgánico. Como un ácido orgánico es mucho más ácido que el alcohol, lo que procede es que inmediatamente se desplace esa sal, que el hidrógeno del ácido va a desplazar la sal y se nos forma, el compuesto que se nos forma es el alcohol más la sal del ácido orgánico. Por eso verán que después de hacer la dismutación de Cannizzaro se hace una hidrólisis para desplazar esa sal, una hidrólisis ácida para desplazar esa sal y formar el ácido orgánico. La mitad de las moléculas que tenemos en la solución de reacción se transforman en el ácido orgánico y la otra mitad de las moléculas se transforman en un alcohol. Es decir, hemos demostrado que si a los aldehídos sin hidrógenos en alfa los hervimos con medio alcalino, como no pueden desarrollar la condensación aldólica, la mitad de las moléculas se oxidan y la otra mitad de las moléculas se reducen. Una dismutación de Cannizzaro que pueden preguntar en los exámenes habla de mezclar dos moléculas que son diferentes, pero que ninguna de ellas tiene hidrógenos en alfa. Porque si una de ellas tuviera hidrógenos en alfa, lo que se desarrollaría sería una condensación aldólica cruzada. Vamos a mezclar, por ejemplo, formaldehído y benzaldehído. A vosotros os dirán que cuando se os presenta esta situación, la dismutación de Cannizzaro lo que hace es oxidar al más pequeño. Pero vamos a pensar el por qué. ¿Por qué se oxida el formaldehído y se reduce el benzaldehído? Si nosotros polarizamos los enlaces, nos encontraríamos que al polarizar el enlace del carbonilo del benzaldehído, me crea una carga positiva que se logra estabilizar por un proceso de resonancia con los electrones del benceno.
mientras que en la molécula de formaldehído, si polarizas el enlace, la carga deficitaria, la carga positiva, no se tiene ningún motivo para ser estabilizada. Es decir, es más fácil que los primeros ataques se desarrollen sobre las moléculas de formaldehído porque son estructuras bastante más reactivas. El formaldehído es más reactivo que el benzaldehído, luego las primeras reacciones, que son las adiciones del grupo hidroxilo, pues se desarrollan sobre esa molécula y se oxida a la más pequeña. En el libro del profesor Soto, en la página 300, en el volumen número 3, yo me encuentro que dice, y leo literal: la reacción de Cannizzaro es una reacción de oxidación-reducción entre dos moléculas de aldehído mediante la cual una se oxida al ácido y la otra se reduce al alcohol correspondiente. Se produce cuando un aldehído que no reacciona con álcalis diluidos por carecer de átomos de hidrógeno ácidos en posición alfa, se trata prolongadamente con un álcali generalmente concentrado. Aquí lo pueden ver: benzaldehído con potasa en caliente, la mitad de las moléculas se reducen y la otra mitad de las moléculas se oxidan, formando primero la sal que luego acidula. Aquí lo hacen lo mismo con la molécula de formaldehído: obtienen la mitad de las moléculas se reducen, la otra mitad de las moléculas se oxidan. El mecanismo para esta reacción se basa en que el átomo de hidrógeno que adquiere una molécula de aldehído para su reducción a alcohol procede siempre de otra molécula de aldehído, la que se oxida a ácido. La cinética de la reacción, es decir, esto lo podrían ya leer ustedes si hacen aquí un pantallazo. Aquí tienen el mecanismo que yo les he contado. Como primero hay una adición del agrupamiento hidroxilo, cómo se genera una situación inestable, porque este carbono tiene una gran densidad de carga eléctrica que expulsa el hidruro, y al expulsar el hidruro pues se transfiere a la otra molécula. Vamos a ver qué nos dice el otro lado. En el otro lado seguimos viendo el mecanismo de la reacción. Aquí ven la dismutación de Cannizzaro cruzada, la molécula de parametilbenzaldehído, que la mezclan con la molécula de formaldehído, dos carbonilos diferentes, ninguno de ellos con hidrógenos en alfa, con potasa concentrada en caliente y un tiempo de reacción prolongada. Fíjense cómo el más pequeño es el que se ha oxidado formando la sal y el más grande es el que se ha reducido. Esta reacción de Cannizzaro es muy útil, etcétera, etcétera, etcétera.